Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Soy Fraude Legal y os pregunto, ¿sabéis por qué apenas aparecen en los medios de comunicación frases como matanza de civiles, fuga de cerebros, desahucio, rescate, amnistía fiscal, repago, vamos a la guerra, la misma palabra guerra, divorcio, pobres, despido, trasvase de dinero, encarecido, imputados? Bueno, pues mediante el vídeo de hoy lo que os quiero enseñar es cómo desde el poder se nos manipula y se transforma la realidad que percibimos gracias a una serie de técnicas y conocimientos que están operando continuamente. Y si hay alguien que cree que conoce la realidad de lo que está ocurriendo en el mundo ahora, o bien es un ignorante o bien es un nesciente. Y en los tiempos que corren, más bien es un ignorante, porque nesciente no puede ser, ya que tenemos a nuestro alcance, gracias a Internet, toda la información. Y tenéis que saber que nada es lo que aparenta ser, ni nada funciona como nos han enseñado. Entonces el objetivo de este vídeo es que intentar aprender a detectar las técnicas que se utilizan en el lenguaje para transformar la realidad que percibimos, que es en beneficio pues de unos pocos y del poder. El poder, el sistema, llamadlo como queráis. Y son unas técnicas muy definidas, muy estudiadas y no son de ahora, desde luego. Y por otro lado tenéis que conocer que nuestra mente, digamos que opera como un ordenador. Es totalmente programable y el que tenga el conocimiento y los recursos suficientes puede llegar a provocar un cambio de percepción de la realidad y en consecuencia un cambio en su comportamiento. Aunque en vídeos futuros esto lo vamos a ver pues en temas legales, creo que es interesante conocer cómo opera en el ámbito social y político. En definitiva, lo que trato en este vídeo es de traeros conciencia del verdadero poder absoluto que tiene el lenguaje sobre la vida de cada uno de nosotros. Entonces, bueno, creo que todos de esto sí que somos conscientes de que vivimos en un entorno que no para de enviarnos información mediante campañas de opinión, propaganda, publicidad, etcétera, de una manera desorbitada. Y todo esto se está produciendo bajo un marco que es el neolenguaje y la propaganda. ¿Qué es la propaganda? Bueno, pues por definición es un modelo de comunicación que lo que tiene por objetivo es influir en el pensamiento crítico de un colectivo sobre algo. Muestra solo un posible aspecto de un argumento, y la propaganda, que es repetida y difundida en todos los medios del sistema, es para controlar y condicionar a la población. Básicamente es un mecanismo para moldear a las masas. Bien, y por otro lado tenemos lo que es el neolenguaje. ¿Qué es el neolenguaje? Bueno, pues es un término que apareció por primera vez en la novela de 1984 de George Orwell. ¿Y cuál es la intencionalidad que tiene? Bueno, el fin que tiene es la de incidir intencionadamente en el que escucha para crear un mapa beneficioso para el que la usa. Un mapa, digamos, es una realidad, una porción de la realidad, pero que le interesa al que emite esa información. Y bueno, ¿cuáles son los grupos de poder que la utilizan? Pues es muy obvio, ¿no? La banca, la oligarquía, la iglesia, las centrales sindicales, los medios de comunicación masiva y otros, pues como la educación o la sanidad. Todo esto, bueno, pues es muy obvio, puede parecer muy obvio, pero vais a ver hasta qué punto funciona y cuál sutil puede llegar a ser cuando el que lo recibe no es una mente, digamos, un poco entrenada o con una conciencia de estos mecanismos que utilizan, ¿vale? Y son lo que voy a intentar describir a continuación. Un ejemplo muy gráfico de la neolengua pues lo tenemos en la historia reciente, ¿no? Por ejemplo, con los nazis, que establecieron un ministerio de propaganda. Ellos ya conocían el poder de la palabra para convencer, y organizaban multitudinarios encuentros donde Hitler y los dirigentes nazis pues emitían discursos que el mensaje llegaba al público, pero no tanto por su contenido, sino por la forma en que era contado. Y bueno, mención especial se merece el padre de la propaganda moderna,
el señor Edward Bernays. Este hombre era sobrino de Edmund Freud, para que os hagáis una idea, y lo que fue es pionero de la psicología de masas. Y bueno, tiene una obra muy representativa que se llama Propaganda, que os animo a todos a que os la descarguéis y le echéis un vistazo, porque es un bombazo y el hombre va a pecho descubierto con sus ideas. Y os voy a dar unas cuantas citas para que os hagáis una idea. Mirad, esto me vais a permitir que lo lea textualmente porque no quiero saltarme ni una coma. Por ejemplo, en el capítulo 1 se llama Organizar el caos y dice: la manipulación consciente e inteligente de los hábitos y opiniones organizados de las masas es un elemento de importancia en la sociedad democrática. Quienes manipulan este mecanismo oculto de la sociedad constituyen el gobierno invisible que detenta el verdadero poder que rige el destino de nuestro país. Sigo. Si puedes influir en los líderes, ya sea con su colaboración consciente o sin ella, automáticamente influye sobre el grupo que les sigue. Esta es buena. El propagandista, aprovechándose de un viejo cliché o manipulando uno de nuevo cuño, puede dirigir a veces una masa completa, es lo que somos para ellos, de emociones colectivas, de emociones. Os habéis fijado, ¿verdad? No tenéis más que ver un telediario. Los telediarios no informan, solo lanzan estímulos. ¿Qué es lo que está diciendo este hombre? La propaganda que nos rodea por los cuatro costados lo que hace es alterar las imágenes mentales que nos formamos del mundo. Si las imágenes mentales que están proyectando sobre nosotros continuamente se basan en miedo, por terrorismo, por una alerta sanitaria, por temas económicos, por el paro, etcétera, esa es la realidad que vamos a interpretar, pero vamos, sin pensarlo. Y esto lo dice muy claramente en su libro. Dice: la mente del grupo no piensa, en el sentido estricto de la palabra. En lugar de pensamientos, tiene impulsos, hábitos y emociones. A la hora de decidir, su primer impulso es normalmente seguir el ejemplo de un líder en quien confía. Este es uno de los principios más firmemente establecidos por la psicología de las masas. Bueno, no voy a esperar más a deciros que este hombre es el culpable de que hoy en día las mujeres fumen o que se eche flúor en el agua. Sin ir más lejos, ha hecho verdaderas campañas brutales de cambio de hábitos en la humanidad. Otra. La sociedad consiente en que sus posibilidades de elección se reducen a ideas y objetos que se presentan al público a través de múltiples formas de propaganda. En consecuencia, se intenta sin descanso y con todo el ahínco capturar nuestras mentes en beneficio de alguna política, artículo o idea. Bueno, como veis, este psicópata, conocedor de la mente humana, ya está dando unos datos muy importantes. Uno de ellos es la masa, ¿no? Habla de la masa. La actuación es diferente cuando se actúa individualmente que en masa, y la presión de grupo, pues todos la conocemos. Bueno, podríamos hablar de este hombre durante 3 vídeos, pero bueno, como no va a ser corto precisamente este vídeo, pues vamos a tirar para adelante. Entonces, vamos a ver cómo generan rapport, que es conectar con nosotros, con la sociedad, los medios de comunicación o personas de influencia. Bueno, en primer lugar y number one indiscutible es por medio de la emoción. Y bueno, pues como ya os he comentado, no tenéis más que encender la tele y ver un telediario, ¿no? Son estímulos que buscan una reacción, no un pensamiento crítico. En segundo lugar, lo que utilizan es el uso de la metáfora. La metáfora lo que es un tipo de analogía o asociación entre elementos que comparten alguna similitud de significado para sustituir a uno por el otro en una misma estructura. Luego tenemos el lenguaje marco, que es utilización de las metáforas en el lenguaje para restringir la percepción. Y luego tenemos los eufemismos, que es una palabra o expresión más suave o decorosa con que se sustituye a otra considerada tabú, de mal gusto, grosera o demasiado franca. Y luego, como curiosidad, hay otros métodos, por ejemplo la proporción áurea, que para el que no lo sepa, se utiliza en las tarjetas de crédito, por ejemplo. Es una proporción, digamos, que
no es perceptible al ojo, bueno, es perceptible al ojo, no es perceptible al ojo conscientemente, pero el cerebro lo detecta como una forma pues armoniosa, digamos, ¿no? y agradable. Bueno, y con estos elementos lo que forman es una estrategia, o unas estrategias que son las siguientes. Digamos que el grupo de poder proyecta la realidad a través de una metáfora. Luego llega a nosotros, a los individuos, y lo que se forma de repente por arte de magia es lo que llamamos la opinión pública. Que hay estudiosos que dicen que realmente la opinión pública no existe, porque no es pública, no nace de entre nosotros, nos viene impuesta o nos la autoimponemos. Bien, y entonces esa misma opinión pública lo que hace es dar legitimidad al grupo de poder y se completa este círculo. Entonces, en resumidas cuentas, lo que nos están enviando son unos estímulos en donde nosotros mismos son inducidos a que nosotros mismos encontremos el mensaje. Evidentemente, mediante las metáforas lo que hacen es dirigirnos ese pensamiento a la conclusión que ellos quieren. Evidentemente también evitan el pensamiento crítico y lo que hacen es acotar la relación entre el significante y el significado de la palabra o concepto. Y luego tenemos pues la modificación del significado de las palabras mediante un uso repetido. Por ejemplo, cultura, que es igual a industria del entretenimiento. Ahora os voy a dar unos cuantos ejemplos de cómo se puede llegar a percibir la realidad de una manera totalmente diferente con un cambio de palabras. Por ejemplo, rectificar, que tiene una connotación positiva, se utiliza en vez de manipular, que tiene una connotación negativa. Y esto es lo que han hecho muchos políticos. Realmente lo que han hecho es una manipulación, pero a nosotros nos lo venden como una rectificación. Vale, por ejemplo, desaceleración económica. ¿Qué es lo que evita el político? Decir que hay una crisis. Lo están tecnificando, que es otra de las maneras de alterar nuestra realidad. Esto se me había olvidado decir antes, que es otra de las herramientas es la utilización de tecnicismos, que lo que haces es incrementar el esfuerzo cognitivo, que es la dificultad de tu cerebro para descodificar el mensaje. Entonces te suelta ahí dos palabras unidas, no saben cómo, con pegamento lóctite y te has quedado blanco. Por ejemplo, austeridad, medidas de austeridad. Pues esto, en vez de decir que tienen que interrumpir el gasto público para pagar una deuda, te dicen que tenemos que ser austeros. O utilización de la metáfora, apretarse el cinturón. Esto lo han dicho, vamos, hasta hartarse. Hay que apretarse el cinturón. Eso ya tiene además una connotación cristiana, de sacrificio. Cuando tuvimos la crisis del 2008, decían, otro de los mantras eran medidas duras, difíciles y dolorosas. Mirad, una de las cosas que hay que hacer cuando vienen estos mantras es hacerse preguntas. Vamos a ver, aquí lo que están diciendo en esta crisis actual sobre el coronavirus. Hablan de los expertos. Hay que tener confianza en los expertos. Bien, vamos a ver, ¿quiénes son esos expertos? No lo dice. Yo puedo tener confianza en algo que conozco, pero ¿cómo voy a confiar en algo que no conozco? No tiene sentido, eso no se aplica en la realidad, en la vida cotidiana. Luego hay otro marco de lenguaje que es el de la autoridad, en el que dicen, mira, nosotros somos el gobierno y el gobierno sabe lo que hay que hacer. Bien, ¿qué es lo que te están diciendo? Bueno, pues que ellos saben qué es lo que tienen que hacer simplemente porque son la autoridad, porque son el gobierno. Y nada más, es una frase concluyente y un callejón sin salida. Y bueno, finalmente lo que está es la pura neolengua, que os voy a tirar aquí una salva de frases. Por ejemplo, matanza de civiles, ya no existe eso, ahora es daños colaterales. La fuga de cerebros o movilidad exterior, pues es igual que la emigración. En vez de decir desahucio, te hablan de ejecuciones hipotecarias. Tiene gracia, ejecutar, te están ejecutando. El rescate, pues no hay rescate, es un apoyo financiero o una línea de crédito. Repago, en referencia al farmacéutico, pues un copago. O sea, cuando tú realmente estás pagando dos veces, te dicen copago. ¿Vamos a la guerra? No, ya nadie va a la guerra, ningún país va a la guerra. Son tropas en misión de paz. Tampoco existe la palabra guerra, siquiera. Son conflictos bélicos.
cuando ha habido el divorcio, por ejemplo, de la Casa Real, no hablaban de divorcio, la palabra divorcio estaba prohibida, estaban hablando de un cese temporal. Tampoco existen pobres, ya no existen pobres, se les llama desfavorecidos. Despedidos del trabajo, jamás, no. Hay un desvinculamiento, se ha desvinculado del trabajo. Más, pues despidos colectivos tampoco existen. Lo que existe es un reajuste de personal. Se ha encarecido. No, aquí no se encarece nada, es un reajuste también de precios. Esta es famosa, por ejemplo, ya no hay imputados, hay encausados. Bueno, hay infinidad de frases y palabras y bueno, para no alargarlo más, también os voy a referir, lo conoceréis muchos de vosotros, son las 10 estrategias de manipulación mediática que explicó Noam Chomsky. Por mencionar algunas, pues el crear el problema y luego la solución, dirigirse al público como si serían niños, utilizar el aspecto emocional más que la reflexión, mantener al público en la ignorancia y la mediocridad, y además estimular al público a ser complaciente con la mediocridad. Pues bueno, tenemos Gran Hermano, etc. Y luego pues conocer a los individuos mejor de lo que ellos mismos se conocen, y eso con el control que tienen ahora mismo sobre nuestras vidas, pues para ellos es sencillísimo. Y bueno, yo creo que a estas alturas pues bueno, deberíamos ser capaces de ver pues que los aplausos de las 8 tienen una misión bien diferente que la que nos hacen creer, que es alentar al personal sanitario. Y bueno, dentro de lo que cabe, todo lo que he comentado, digamos que es más sutil, entre comillas, porque luego hay otras maneras más contundentes e invasoras, que es como el completo cambio de significado de las palabras. Por dar un ejemplo gráfico de lo que está ocurriendo ahora, la palabra pandemia, pues creo que se ha cambiado el significado 2 o 3 veces. Entonces, si antes el significado de pandemia era pues un virus que se extendía a un número elevadísimo de personas, desde que cambiaron el significado, pandemia significa un contagio que ya no depende del número de personas, sino que estén distribuidas geográficamente en 2 o más países. Por lo tanto, fijaros qué trascendencia tiene esto. Si no habrían hecho este cambio de significado de la palabra, no podrían aplicar todas las medidas restrictivas y contra los derechos humanos y las libertades fundamentales de cada uno, pues de ninguna de las maneras. Y nada, bueno, pues termino aquí el vídeo, y antes de nada, bueno, deciros que esto lo vamos a poder ver más en profundidad en cuanto a leyes y normativas y decretos, etcétera, y de la tremenda influencia que tiene en nuestras vidas día a día. Así que nada, espero que os haya sido interesante y hasta el próximo vídeo. Un saludo a todos. La indemnización que se pactó fue una indemnización en diferido, y como fue una indemnización en diferido, en forma efectivamente de simulación o de lo que hubiera sido en diferido en partes de lo que antes era una retribución, tenía que tener la retención a la seguridad social. Es que si no hubiera sido... Ahora se habla mucho de pagos que no tienen retenciones a la seguridad social, ¿verdad? Pues aquí se quiso hacer como hay que hacerlo, es decir, con la retención a la seguridad social. Y mire usted, yo le voy a decir algo bien claro. Si hubiera habido algo que ocultar,